Vayamos a las aplicaciones. Excelente, Justin. Muy bien. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes proposiciones o cuál de las proposiciones son incorrectas respecto al modelo atómico actual? Primero, la longitud de onda asociada a una partícula en movimiento está dada por esta expresión. Chicos, ¿esta es la expresión para la longitud de onda de una partícula en movimiento? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? Esto, chicos, ¿sí o no? Falso, claro. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de partículas en movimiento, ya tú estás hablando de la teoría de la dualidad de onda-partícula, ¿correcto? La longitud de onda asociada a una partícula va a estar expresada por esta relación. La longitud de onda es igual a h entre masa por velocidad. Esto más bien va a estar hasta cierto punto relacionado, aunque no es del todo correcto, con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad o momento del electrón. ¿Ya? Dice, introduce el concepto de orbital, zona de máxima probabilidad de contener a un electrón. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? El orbital, la zona de donde existe la máxima probabilidad de contener a un electrón. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Verdadero, excelente. El concepto de orbital atómico fue introducido para el modelo atómico actual. Muy bien, Camila. Siguiente. La ecuación de onda de Schrödinger describe el movimiento de un electrón en órbitas mediante una ecuación matemática. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? La ecuación de onda de Schrödinger describe el movimiento de un electrón mediante ecuación matemática. Excelente, Marín. Ya sé que te diste cuenta. ¿Por qué? Porque te dice que la ecuación de onda de Schrödinger describe el movimiento del electrón en órbitas. Pregunta, ¿el modelo atómico actual mantiene el concepto de órbitas? ¿Hablamos de órbitas en el modelo atómico actual? No, en el modelo atómico actual nosotros hablamos de orbitales atómicos, de regiones de máxima probabilidad de hallar a un electrón. Por lo tanto, esta última alternativa es incorrecta. Entonces, proposiciones incorrectas. La primera, ¿cómo sería la primera proposición? La primera proposición es falsa. Lo segundo es verdadero. La última también es falsa. ¿Qué vas a marcar como respuesta? Proposiciones incorrectas 1 y 3. Alternativa sería entonces la letra D. Esa es tu respuesta. Si tienes preguntas, consultas o comentarios, lo pones a través del chat, por favor. ¿Ya? Siguiente. Respecto a nivel principal 4, ¿cuál de las siguientes proposiciones indique verdadero o falso? ¿Ya? Dice, este nivel puede contener un máximo de 16 orbitales ocupados. Este nivel puede tener un máximo de 16 orbitales ocupados. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Ah? A ver, veamos. Primero, si estamos hablando del cuarto nivel de energía, el máximo número de electrones por nivel es 2n al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si es 2n al cuadrado para n igual a 4, entonces 2 por 4 al cuadrado me da 32. ¿Ya? Si yo quiero el máximo número de orbitales, hay que recordar que el número de orbitales es menor a la cantidad mínima o a la cantidad máxima de electrones. Entonces, si yo tengo 32 electrones, debo tener 16 orbitales. La regla es, si L es 2 n al cuadrado, esto debe ser n al cuadrado. Entonces, máximo número de orbitales por nivel es igual a 16. El número máximo de subniveles por nivel es igual a n. Por ejemplo, para el nivel 1 solamente tengo a S. Para el nivel 2 tengo a S y P. Para el nivel 3 tengo SPD y para el cuarto nivel tengo SP, D y F. O sea, el número de subniveles coincide con el número cuántico principal. Entonces, en el cuarto nivel como máximo voy a encontrar 32 electrones. Voy a encontrar 16 orbitales y voy a encontrar 4 subniveles. ¿Cuáles son esos 4 subniveles? S, P, D y F. Él tiene un orbital, él tiene 3 orbitales, él tiene 5 orbitales y él tiene 7 orbitales. ¿Cuántos electrones encuentro aquí? 14. 14 más 10, 24.
24 más 6 me da 30 y 30 más 2 me da 32 electrones, que son los 32 electrones que tú vas a encontrar dentro de este nivel energético, ¿ya? Ahora, dice, primero, ¿este nivel puede contener un máximo de 16 orbitales ocupados? Sí, máximo número de orbitales 16. Dice, ¿este nivel puede contener un máximo de 4 subniveles ocupados? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Verdadero, un máximo de 4 subniveles ocupados. Y te dice, ¿cada subnivel de este nivel contiene 4 orbitales degenerados? No. Por ejemplo, si tú tienes aquí L igual a 3, hay 7 orbitales degenerados. Acá hay 5 orbitales degenerados, 3 orbitales degenerados, y acá yo no puedo hablar de orbitales degenerados. Esta alternativa sería incorrecta, falsa. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, alternativa, la letra B. Esa es tu respuesta. Letra B. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios, por favor, chicos, a través del chat. ¿Ya? Siguiente. Te dice, dadas las siguientes configuraciones, indique cuáles son verdaderas o falsas. A ver, tú, al ojo, la primera, ¿sería verdadera o falsa? ¿Qué tú dices? Verdadero. Para el sodio, neón 10, 3S1. Correcto. Para la siguiente, ¿qué tú dices? A ver, para el primer caso sí sería correcto. Neón 10, 3S1 coincide con este electrón desapareado. Para el segundo caso, para el carbono, de esa manera, no, incorrecto. El carbono es helio 2, 2S2, 2P2. Hay 2 electrones en S y 2 electrones en P. 2 electrones en S y 2 electrones en P. ¿Qué variante podría aparecer en las preguntas del examen de admisión o en las preguntas de CPRUNI? Decirte que es posible esta configuración para un estado excitado del carbono, sí. Para un estado excitado del carbono sí podría ser porque uno de los electrones en S podría excitarse o pasar a un nivel de mayor energía, a un subnivel de mayor energía. Entonces, esta no sería una configuración de estado basal, sino una configuración de un estado excitado. ¿De acuerdo? Esa configuración es posible para el fósforo. ¿Qué tú dices? Lo tercero, ¿verdadero o falso? El fósforo 15 sería neón 10, 3S2, 3P3. 2 electrones en S y 3 electrones en P. Por lo tanto, 2 electrones en S y 3 electrones en P. Eso es correcto. Aquí incluso estás cumpliendo con el principio de máxima multiplicidad de Hamming, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vas a marcar acá? Lo primero sería verdadero, true. Lo siguiente sería falso, dislike. Y lo último sería verdadero. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, que es lo que vas a marcar aquí. Alternativa de respuesta, la letra C. Esa sería tu respuesta. Si tienes preguntas, consultas, comentarios, a través del chat, por favor. ¿Ya? Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Indique con verdadero o falso según corresponda. Cromo 24, cobre 29 y cobre 29 de carga más 1. Yo te dije, ¿ya? ¿A quiénes debes tener en cuenta? Para anomalías, las anomalías de 4 y la anomalía de 9. La anomalía de 4, ¿ya? Se cumple para el cromo y se cumple para el molibdeno. Y la anomalía de 9 se cumple para el cobre, para la plata y para el oro. Entonces, un alumno unidemia en su cabecita está lo siguiente. Si que yo tengo el cromo, molibdeno, o tengo al cobre, la plata o el oro, debo tener cuidado. Alerta, aquí hay anomalía en la regla de configuración. Entonces, justamente son los casos que ya hemos visto donde puede existir esta anomalía a la regla de configuración electrónica. Entonces, en el primer caso, para el caso del cromo, ¿ya? Para el caso del cromo vemos que la configuración es 4S1, 3D5. O sea, debería ser esa configuración, se cruzó, debería ser esta configuración 4S1 de 4, ¿ya? Debería ser esa configuración, pero o 4S2 de 4, pero un electrón salta y al saltar ese electrón se convierte en 4S1 de 5, 3 de 5. Entonces la configuración correcta sería esa que tienes ahí, ¿ya? Ahora, para el siguiente caso, para el cobre 29, la configuración debería ser 4S2, 3 de 9, ¿ya? Pero por anomalía esto se convierte en 4S1, 3 de 10. Pero ¿qué significado tiene esto de 4S cobre con carga más 1? Que se fue un electrón. ¿Y de dónde se va ese electrón? Ese electrón se va de acá, se va de 4S1. Por lo tanto, si se va ese electrón, tu configuración queda tal como la tienes aquí. Por lo tanto, esa configuración es correcta. Lo primero no es correcto, lo segundo es correcto y lo tercero sí es correcto. Entonces,
¿Qué vas a marcar ahí como respuesta? Como respuesta, verdadero, falso, verdadero y verdadero. Alternativa de respuesta sería la letra. Esa sería tu respuesta, ¿ya? Vayamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es bien bonita y me gustaría que le prestes bastante atención a su resolución, ¿ya? Esta es una pregunta que podría ser clásica del examen de admisión considerando de qué se trata. Dice, completar el siguiente cuadro para las siguientes especies isoelectrónicas. ¿Qué son dos especies isoelectrónicas? Dos especies que tienen exactamente la misma configuración electrónica. Dos especies isoelectrónicas son dos especies que tienen exactamente la misma configuración electrónica, ¿ya? Y como consecuencia, el mismo número de electrones. Entonces, por ejemplo, si yo te digo de esta especie, ¿qué es lo primero, la primera conclusión a la que podemos llegar? Si sé que el número de masa vale 34 y sé que el número de neutrones es igual a 18, 34 y 18 me da que el número atómico vale 16. Ya sé que el número atómico de él es 16, pero como su carga es menos 2, entonces significa que tiene 18 electrones. ¿Qué te dice el ejercicio? Que ellos dos son isoelectrónicos. Entonces se asume que si son isoelectrónicos deben tener la misma cantidad de electrones. Número de electrones que tiene él también vale 18. Pero como yo sé que él tiene carga más 1, significa que su número atómico debe ser 19, porque debía haber tenido 19 electrones, pero como perdió 1, número de electrones igual a 18. Si tiene 19 de número atómico y el número de neutrones es 21, entonces el número de masa, ¿cuánto vale? 40. Entonces ya logré completar este cuadrito, pero completar ese cuadrito no es el problema. En realidad, el problema, ¿cuál es? El problema es encontrar qué relación existe entre esta especie, el potasio de carga más 1, y el calcio 40. ¿Qué es lo que hay entre ellos en común? ¿Qué hay en común entre ellos, chicos? ¿Qué hay en común? El número de masa. Como tienen en común el número de masa, entonces, ¿cómo va a ser igual? Entre ellos dos no hay igual número de electrones. El número de electrones de él vale 18, el número de electrones de él vale 20. Para estos dos, ¿ya? Para estos dos, que es lo que te piden en el problema, lo igual entre ellos viene a ser el número de masa. Por lo tanto, si tienen el mismo número de masa, esas dos especies son isóbaros. Entonces, ¿qué marcarías aquí como respuesta? Son isóbaros, alternativa, entonces la letra D. Esa sería tu respuesta, ¿ya? Preguntas, consultas, comentarios a través del chat, por favor, ¿ya? Pregunta de teoría. Te dice, con respecto al modelo atómico actual, a ver, retornemos un poquito porque aquí Justin se me quedó. Dice, pero profesor, el cuadro, claro, ¿el cuadro para qué te sirve? El cuadro te sirve para que tú deduzcas cuál es el número atómico del potasio y cuál es el número de masa del potasio, ¿ya? El número atómico del potasio vale 19 y su número de masa vale 40, o sea, ya llegaste a esa conclusión. Pero date cuenta que en el ejercicio no te piden qué relación existe entre él y él. A ti te piden la relación entre el potasio y el calcio. Entonces, entre el potasio y el calcio, ¿qué relación encuentro? Que ambos tienen el mismo número de masa. Por lo tanto, llegas a la conclusión de que son isóbaros. El cuadro te sirve para que tú logres determinar cuáles son las características del potasio, ¿ya? Por eso te digo que es un problema típico del examen de admisión, porque en este problema un poco te descuadra, ¿ya? Hay que leer bien hasta el final la pregunta. Listo, continuemos, chicos. Te dice, respecto al modelo atómico actual, indique verdadero o falso según corresponda. Primero, se basa en ciertos principios de la mecánica cuántica. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Se basa en principios de la mecánica cuántica? ¿Sí o no? ¿Ah? Habla, ¿sí o no? Sí, se basa en principios de la mecánica cuántica. Por ejemplo, te hablas del principio de incertidumbre de Heisenberg, imposible determinar posición y momentum del electrón. Entonces, lo primero es correcto. Se basa también en la teoría de la dualidad onda-partícula de Broglie. Entonces, es correcto, ¿cierto? Se basa en principios de la mecánica cuántica, yes, verdadero, ¿correcto? Pues ya lo puse. Dice, una de las limitaciones de la mecánica cuántica la refleja el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre es una de las restricciones de la mecánica cuántica.
Sí, es una restricción. ¿Por qué? Porque es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. En el video que les compartí a través del grupo, ustedes pueden revisar mejor todavía a lo que se refiere el principio de incertidumbre de Heisenberg con el famoso experimento del gato de Schrödinger. Entonces, le pediría que revisen ese experimento para que interioricen de que las partículas a nivel cuántico no tienen un comportamiento similar al nivel macro que nosotros conocemos. A nivel macro es hasta cierto punto determinista, pero a nivel cuántico, a nivel muy pequeñito, a nivel de protones, neutrones, electrones o cualquier otra partícula subatómica, la materia se comporta de manera diferente. Entonces, una de las limitaciones de la mecánica cuántica, ¿la refleja el principio de incertidumbre? Por supuesto. El principio de incertidumbre me dice que es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí puedo establecer? Una región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallar al electrón. ¿Y esa región cómo se le llama? Orbital atómico. ¿Ya? Dice, el término psi cuadrado, esto es parte de una pregunta de examen de admisión o de CEPRE, te dice, el término psi cuadrado es un indicador de la probabilidad de encontrar a la partícula estudiada en cierta región espacial. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? El término psi cuadrado es un indicador de la probabilidad de encontrar a la partícula estudiada en una cierta región espacial, ¿sí o no? Sí, claro, porque psi cuadrado me da una idea de dónde yo podría encontrar yo al electrón luego del núcleo atómico. Acuérdate cómo se llamaba al punto en el cual la probabilidad de encontrar el electrón es igual a C. ¿Cómo se le llama a ese punto en el cual la probabilidad de hallar al electrón es igual a 0? A través del chat. ¿Cómo se llamaba a ese punto? Ayúdame. ¿Cómo se llama? Excelente, Enrique. Nodo. Un nodo es el punto en el cual la probabilidad de hallar al electrón es igual a 0. ¿Ya? En el núcleo atómico, ¿cuánto vale la probabilidad para hallar al electrón? También vale 0. Por lo tanto, el núcleo atómico funcionaría como un nodo. Por lo tanto, en este caso, los tres son verdaderos. Marcarías como respuesta la letra C. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios a través del chat. ¿Ya? Siguiente, chicos. Me dice, señale la especie cuya configuración electrónica tiene electrones totalmente apareados. Bueno, primer caso. Veamos el caso del estroncio, perdón. En el caso del estroncio 38, su configuración tendría que ser kriptón 36, 5s2, 36 más 2, 38. ¿Ya? Si yo hago la configuración del estroncio con carga más 2, debo retirar 2 electrones. ¿Quiénes se van? Estos 2 electrones. Por lo tanto, tu configuración es esta de acá. Solamente hay orbitales llenos, electrones totalmente apareados. Lo primero, like. ¿Ya? Lo segundo, aluminio 13 con carga más 3. ¿Ya? Si no lo sabemos, el aluminio tiene número atómico 13. Entonces, neón 10, 3s2, 3p1. Aquí está la configuración con sus orbitales. ¿Qué me dice esta carga más 3? Debo retirar 3 electrones. Retiro 2 de acá y retiro 1 de acá. Por lo tanto, la configuración va a ser la configuración únicamente la del neón. Solamente orbitales llenos, light. Solamente electrones apareados. No hay de otra. ¿Ya? Luego, para el azufre 16. Para el azufre 16 tienes el neón 10, 3s2, 3p4. 3s2, 3p4, si le asignas carga menos 2, vienen 2 electrones. Uno entra acá y otro entra acá con espines opuestos. Entonces, todos los electrones, sin excepción, están apareados. Por lo tanto, esto también cumple con la condición light también. Vayamos al hierro 26. En el hierro 26, esta debe ser su configuración electrónica. Argón 18, 4s2, 3d6. Pero si me dicen que tiene carga más 3, debo retirar 3 electrones. De 4s se van 2 electrones y de 3d se va 1 electrón. Por lo tanto, la configuración debería ser esta de acá. Veo que hay electrones desapareados. Entonces esto no cumple con la condición que te está dando la premisa. Luego tengo al cromo 24. Acuérdate que cromo es una excepción a la regla de configuración. 4s1, 3d5. ¿Sí? Si me dicen carga más 3, significa que debo retirar 3 electrones. Se va 1, 2 y 3 electrones. Por lo tanto, su configuración tiene electrones desapareados. Te preguntan, ¿en cuál de ellas los electrones están completamente apareados? Debe ser en 1, en 2 y en 3. Alternativa de respuesta, la letra B. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios a través del chat, por favor. ¿Ya? Vayamos a la siguiente pregunta.
En esta pregunta nos dicen, indique verdadero o falso las proposiciones siguientes que están referidas al tercer nivel energético. Ya en la pregunta 1 habíamos analizado algo similar, tercer nivel energético, ¿ya? N igual a 3, máximo número de electrones, 2n al cuadrado, por lo tanto reemplazando n igual a 3, 2 por 3 al cuadrado, 18, ¿ya? Número máximo de orbitales, n al cuadrado, o sea, en este caso 3 al cuadrado, 9. Número de subniveles por nivel, n, entonces tengo 3 subniveles, ¿ya? Y recordemos que para n igual a 3, L puede ser 0, 1 y 2, o sea, en el tercer nivel solamente vas a encontrar a S, a P y a D, no vas a encontrar más, ¿ya? Si L es igual a 0, el magnético solamente puede ser 0. Si L es igual a 1, el magnético es menos 1, 0 y más 1. Y si L es igual a 2, el magnético puede ir desde menos 2 hasta más 2. 5 orbitales, 3 orbitales, un solo orbital, ¿ya? Entonces, dice, ¿puede contener como máximo 18 electrones? Yes. Puede contener como máximo 18 electrones. Verdadero. ¿Contiene 3 subniveles? Acá está, mira, tiene 3 subniveles de energía. Yes, correcto. ¿Contiene 9 orbitales? Acá está, mira, 9 orbitales atómicos. Correcto. ¿Ya? El número cuántico magnético puede tomar valores de 0, 1, 2 y 3. ¿El magnético puede llegar hasta valores de 0, 1, 2 y 3? ¿Ah? ¿Puede ser eso? ¿Sí o no? ¿Qué tú dices? No, imposible. El magnético a lo más podría tomar el valor de más 2. Por lo tanto, dislike. Alternativa falsa. Sería verdadero, verdadero, verdadero. Y falsa, alternativa, la letra B. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. Determine las proposiciones verdaderas o falsas. Si dos electrones en un mismo átomo tienen sus 3 primeros números cuánticos iguales, ambos están en el mismo orbital. Chicos, importante, esto es simplemente teoría. N solito, ¿de quién te habla? Te habla del nivel. Principal con secundario, ¿de quién te habla? Ayúdame. Principal con secundario, ¿de quién te habla? Rapidito, tú eres lo máximo escribiendo. N solito me habla del nivel. Principal con secundario, ¿de quién te habla? Del subnivel. Principal, secundario y magnético, ¿de quién te habla? Del orbital. Principal, secundario, magnético y spin, ¿de quién te habla? Del electrón. Eso grábatelo, ¿ya? N solito te habla del nivel. Principal con secundario te habla del subnivel. Principal, secundario y magnético te habla del orbital. Y los 4 números cuánticos me hablan del electrón. Entonces, si yo tengo 2 electrones que tienen los 3 primeros números cuánticos idénticos, significa que los 2 electrones deben estar en un mismo orbital atómico. Lo primero es verdadero. Por ejemplo, tú tienes aquí 2 electrones, sus 3 primeros números cuánticos son idénticos, entonces deben estar en el mismo orbital. Y para que existan en un mismo orbital, sus espines deben ser opuestos, ¿ya? Entonces, esto es atendiendo al principio de exclusión de Pauli. Lo primero es verdadero, right, ¿ya? Lo segundo, todos los orbitales P de un mismo subnivel poseen el mismo tamaño. Bueno, si están en un mismo subnivel, por ejemplo, imagínate que te digo el 3P, subnivel 3P. Ojo, el subnivel 3P está formado por un conjunto de orbitales atómicos. ¿Cuántos orbitales atómicos tiene 3P? 3 orbitales. ¿Todos tienen el mismo tamaño? Sí, porque todos tienen el mismo número cuántico principal. ¿Todos tienen la misma forma? Yes, todos tienen la misma forma, porque L vale igual a 1. ¿En qué se diferencia? En la orientación espacial. Uno se orienta en el eje X, otro en el eje Y y otro en el eje Z. Entonces, ¿todos tienen el mismo tamaño? Sí, la diferencia entre ellos va a ser la orientación espacial. Por lo tanto, lo segundo también es verdadero. Lo tercero, te dicen lo siguiente. Los 5 orbitales de un mismo subnivel tienen la misma forma. Esto es lo que te comentaba. Los 5 orbitales de un mismo subnivel tienen la misma forma. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Al ojo. Los 5 orbitales de tienen la misma forma. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Falso, claro, falso. Entonces, lo primero es verdadero, lo segundo es verdadero y lo último es falso, ¿ya? El orbital de z cuadrado no tiene la misma forma. Por lo tanto, en este caso, tu alternativa de respuesta sería la letra E. Esa sería tu respuesta, ¿ya?
Siguiente pregunta. Indique las configuraciones abreviadas que son correctas. A ver, al ojo, ya, tú solito hazlo. Lo primero, ¿sería verdadero o falso? ¿Qué tú dices? Lo primero, ¿verdadero o falso? Excelente, Matías. Muy bien, Justin. Perfecto. Claro. La primera configuración es correcta. Para el vanadio 23, argón 18, 4s2, 3d3, 18 más 2, 20, más 3, 23. Perfecto. Cerrada. Lo segundo, ¿sería verdadero? Krypton 36, 5s2, 4d10, 5p5. ¿Ya? Excelente, Matías. Perfecto. Entonces, configuración correcta. ¿Y la última sería verdadera o falsa? ¿Qué tú dices? La última es falsa. A ver, argón 18, 4s2, 3d10, 4p4. 18 más 2, 20, más 10, 30, más 4, 34. Ahí está, selenio 34. Sí es verdadero. Entonces, ¿cuáles configuraciones electrónicas abreviadas son correctas? Las tres. 1, 2 y 3. Los tres son correctos. Alternativa a la letra E. ¿Qué puede aparecer en el examen de admisión? ¿Ya? Típico de pregunta de CEPRE o de examen de admisión, cuando te hacen este tipo de preguntas, es que te colocan el kernel diferente. O sea, yo acá estoy siendo buena gente, y es más, mira, date cuenta, acá no te colocan el número atómico del kernel. O sea, tú tienes que saber que el número atómico es el correcto. Entonces el alumno se emociona, ve la configuración electrónica final y no se da cuenta que el kernel es diferente. Por ejemplo, te pueden haber colocado, en vez de Krypton, el argón, tú marcas verdadero, pero no es correcto. O te pueden haber colocado de repente el Krypton, pero de repente te pueden haber colocado 4s2, 3d10 y 4p5. Entonces, te emocionas, marcas como si fuera verdadero cuando no es correcto. Entonces, ¿qué te están midiendo en este caso? Que tengas bien claro cuál es el número atómico del gas noble y cuál es la configuración en el nivel de valencia. Entonces, en este caso, todos son verdaderos, marcas como alternativa la letra E. ¿Ya? Siguiente pregunta. Te dice, indique qué proposición, indique con verdadero o falso las siguientes proposiciones. Argón diamagnético, zinc diamagnético, hierro paramagnético. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, que es diamagnético si todos sus electrones están apareados o tiene solo orbitales llenos. Cualquiera de los dos es lo mismo. Y paramagnético que tiene por lo menos un electrón desapareado. ¿Ya? Entonces, en el argón, ¿cuál es su configuración electrónica? Neón 10, 3s2, 3p3. ¿Todos los electrones están apareados? Yes. Entonces, es diamagnético. En el zinc, ¿ya? En el zinc, configuración argón 18, 4s2, 3d10. ¿Todos sus electrones están apareados? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, significa que él es diamagnético. Y en el caso del hierro, es argón 18, 4s2, 3d6. Sí, él tiene electrones desapareados, por lo tanto es paramagnético. Particularmente podría llamarlo ferromagnético, ¿ya? Pero deja de ser paramagnético, no, es una sustancia paramagnética porque es atraída hacia el campo magnético, solo que particularmente esa fuerza de atracción es tan amplia que puede formar imanes permanentes, entonces también se le llama ferromagnético. Entonces, conclusión, el primero es diamagnético, el segundo es diamagnético, el tercero es paramagnético. ¿Qué cumpliría? Que los tres son correctos. Alternativa de respuesta, la letra A. Esa sería tu respuesta para esta pregunta. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios a través del chat, por favor, chicos. ¿Ya? Ferromagnético. Ya, ya. Acá. Mira. Los electrones no podemos afirmar que se encuentran ordenados. Es más, los electrones se encuentran desordenados. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos intensificar el campo magnético en algunas sustancias, como por ejemplo el hierro, el cobalto o el níquel. Una de las formas de cómo tú puedas generar imanes, por ejemplo, con estas tres sustancias, hierro, cobalto, níquel, es que cojas, por ejemplo, un clavo, cojas un imán y empieces a frotar en un mismo sentido, ¿ya? No frotes a la mala, desordenadamente, sino empieces a frotar en un solo sentido. Cuando tú haces eso, frotas en un solo sentido, empiezas a direccionar a los electrones respecto al campo magnético. Entonces los electrones como que quedan atrapados en esa dirección y generan imanes permanentes. Cuando generan imanes permanentes, en este caso el hierro, el cobalto y el níquel, se dice que estas sustancias son sustancias ferromagnéticas o exhiben propiedades magnéticas de manera permanente. En cambio, por ejemplo,
Yo veo, en este caso, imagínate, ¿ya? Acá, yo veo al azufre. El azufre es un elemento no metálico. En la vida se me va a ocurrir pensar que voy a poder formar un imán con el azufre. No voy a poder hacerlo. Sin embargo, el azufre es débilmente atraído por el campo magnético. Entonces, ¿eso por qué se da? Porque como tiene electrones desapareados y los electrones, acuérdate que también tienen un comportamiento magnético, entonces revela que esta sustancia es una sustancia paramagnética. La diferencia con el caso del hierro, con el cobalto y el níquel, es que ese paramagnetismo se intensifica tanto que se vuelven imanes permanentes. Y a esa particularidad se le llama ferromagnetismo. Y lo exhiben únicamente el hierro, el cobalto y el níquel. Y por eso tenemos un grupo particular de la tabla periódica que se llaman de los elementos ferromagnéticos, que son hierro, cobalto y níquel principalmente. ¿De acuerdo? Excelente. Y sí, es un caso particular, por así decirlo. ¿Ya? Así que ténganlo en cuenta porque UNI hace incidencia en esto. ¿Ya?